Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 71, Descendiendo a la mazmorra. La ciudad de Owlbrook se llamaba. Era un asentamiento en su mayoría inexplorado lejos de las grandes ciudades de la isla de Dragnis. Las personas que vivían aquí eran un grupo pacífico al que le gustaba vivir sus vidas lentamente. La mayoría de ellos eran agricultores, cazadores y pescadores que se ganaban la vida a través de su oficio. No parecía que la vida monótona que pasaron aquí cambiaría pronto. Esto cambió en un día fiel, el suelo tembló en cierta noche de tormenta. Todos se despertaron pensando que algún tipo de monstruo finalmente había atacado. La gente había escuchado los rumores de dragones que vivían en esta isla en las partes más internas. Tal vez uno de ellos había decidido visitarlos. La verdad era ligeramente diferente, involucraba monstruos, pero los ciudadanos no estaban en peligro. Después de que la tormenta se aclaró y el sol brilló en las montañas, finalmente pudieron verlo. Un gran volcán había surgido del suelo, salía humo de él, claramente activo y peligroso. Solo un pequeño número de guardias y cazadores vivían aquí. Rápidamente se formó un grupo de exploración y en pocos días trajeron la noticia del nuevo descubrimiento. El nuevo volcán tenía una entrada, no era una cueva natural, no, era muy diferente. Tenía un diseño de puerta poco característico con patrones incrustados. Parecía hecho por el hombre, pero las personas que vivían allí sabían claramente que tal cosa era imposible. No había nada allí hace solo un día, esto era claramente una entrada a una mazmorra. La gente en este país o incluso en todo el mundo no estaba segura de cómo llegaron a ser las mazmorras. Había varios tipos de ellos alrededor, algunos incluso tenían sus propios ecosistemas. Otros parecían ruinas antiguas con catacumbas que se extendían debajo de la tierra. Este era similar a este último, pero también diferente en muchos aspectos. Con esta noticia, su vida se puso patas arriba. Su pequeño y pacífico pueblo pronto sería invadido por aventureros. Los viejos granjeros se desesperaban, pero algunos de los más astutos sabían que esta era su oportunidad. La persona que tomó la iniciativa ahora podría hacerse rica. Los aventureros trajeron muchos problemas con ellos, pero también trajeron muchas monedas de oro. Medio año después, las personas que se encargaron de invertir ahora estaban tomando las ganancias. Las posadas y los pubs estaban llenos hasta el borde con gente nueva. Nuevas tiendas estaban apareciendo para acomodar la nueva demanda. La nueva mazmorra sin clasificación trajo todo esto y esto fue solo la punta del iceberg. Todos sabían que solo después de que la mazmorra estuviera dando una calificación, se descubriría su verdadero potencial. Cosas como esta tomaron algún tiempo, ya que incluso los aventureros poderosos no estaban dispuestos a aventurarse ciegamente. Se creía que esta mazmorra era una extensión de la mazmorra principal de Dragnis, que era un supervolcán en medio de esta isla. La mayor preocupación con esto era la conexión. Podría conectarse en cualquier lugar, a otra mazmorra más pequeña lejos de aquí o incluso directamente a la guarida del dragón. Esto era muy poco probable, pero era posible encontrarse con monstruos por encima del nivel 3 en lugares aleatorios si esta mazmorra se conectaba con la principal. Mapear una mazmorra podría llevar incluso años dependiendo de qué tan grande fuera. Algunos de los niveles amigables para principiantes ya fueron trazados por los aventureros más experimentados. El gremio de aventureros incluso ganó dinero vendiendo algunos de los mapas. No todos se decidieron por una compra como esa que podría resultar fatal a largo plazo. Cierta persona con una armadura descoordinada caminaba hacia esta mazmorra de Owlbrook. Estaba sosteniendo un mapa y leyéndolo lentamente mientras terminaba una manzana que compró en su camino hacia aquí. Parece que esta mazmorra es de tipo laberinto, esas son complicadas. Este era Roland usando su armadura de bergantín junto con su casco para cubrirse la cara. Tenía su espada de armado atada a su costado y un escudo que compró atado a su espalda. Parecía un guerrero normal. Con su altura de más de 185 centímetros podía pasar fácilmente por uno. Había tomado la decisión de entrenar sus habilidades de lucha a corta distancia. Las habilidades relacionadas con la espada que tenía eran las más avanzadas de las de combate que tenía. Él tomó la decisión de centrarse en ello. El escudo también se usaría para la protección y no solo eso, ya que lo había ajustado un poco con su habilidad de artesanía rúnica. Roland no abandonó su lanzamiento de hechizos todavía. Tenía dos varitas más pequeñas atadas a su costado como otro medio de ataque. Quería aumentar su capacidad de combate integral. Podía hacerlo de un par de maneras. Primero, podría concentrarse en crear mejores equipos rúnicos. Con varias runas defensivas y pulidas, estaría bien protegido. Su mayor debilidad en este momento era un intercambio a corta distancia. Era muy fácil para él incluso matar monstruos de nivel 2 con sus hechizos de grado común. Eso es si se dejaban golpear. Había ganado la mayoría de sus viejas peleas mediante ataques sorpresa a distancia. Realmente no hubo ningún momento en el que tuviera que enfrentarse a un monstruo de su nivel en una verdadera batalla 1 contra 1. O se escondía y usaba sus hechizos desde una distancia segura o tenía otras personas que distraían a los monstruos para que él diera un golpe crítico desde lejos. Necesito desarrollar algún tipo de estilo de lucha. Mientras caminaba hacia la mazmorra, levantó la vista mientras pensaba. Su táctica de corto alcance se redujo a evadir cualquier ataque y luego usar un hechizo de flecha de fuego con sus varitas. No hubo un juego de pie sofisticado involucrado, ningún bloqueo o parrying. Era puro poder mágico que era posible a través de sus armas rúnicas y su piscina de alto maná. Si me encuentro con un monstruo que esquiva o resiste uno de estos hechizos desde corta distancia, podría morir. Mientras pensaba en algunas combinaciones de lucha, finalmente llegó a su destino. El volcán emitía bocanadas de humo negro aquí y allá. La temperatura aumentaba ligeramente cuanto más se acercaba a este volcán, pero era soportable. También había unido una runa especial escalofriante a su propia armadura. Si las cosas se ponían demasiado calientes, podía disminuir la carga sobre su cuerpo activándola. Esta runa funcionó de manera similar a una runa pulidora y bajó su piscina de maná en un número determinado, mientras estaba activa. Roland avanzó, otros aventureros también estaban aquí. Algunos esperaban a sus compañeros de equipo fuera de la entrada, algunos entraban, otros se mudaban.
Incluso podía ver rasguños y heridas en algunos de los hombres de aspecto rudo. Claramente estaban en una pelea no hace mucho tiempo y ahora pronto estaría en una también. Esto no era nada fuera de lo común, ya había estado en una mazmorra antes. Había una ligera diferencia, aunque no del lado del aventurero. Bastante innovador. Lo que vio fue un gran vagón a un lado. Lo peculiar de este vagón era que se parecía más a un puesto de comida. Este carro estaba completamente hecho de madera y tenía una lona izada desde un lado. También había una ventana a la que podías moverte y asomarte. Obtén tus pociones curativas y pociones de maná aquí. También tenemos agua pura para tu garganta reseca. Había una niña con un peinado de moño gemelo gritando. Parecía bastante joven, alrededor de la edad de 12 años o cerca de eso. Ella estaba claramente allí para llamar la atención sobre este carro. En él era un hombre mayor que vendía algunas mercancías. Algunos de los aventureros heridos incluso estaban comprando esas pociones curativas. Roland no estaba interesado, pero se tomó un tiempo para examinar los precios que estaban en una gran tabla de madera en el costado. Esos precios son al menos un 25% superiores al valor normal de mercado. Parecía que esta tienda estaba estafando a la gente, pero ofrecía un nuevo tipo de servicio. Si se tiene en cuenta que estaba justo fuera del área de la mazmorra, el aumento del 25% en el precio podría ser soportado. Espero que sepan lo que están haciendo. Roland siguió caminando mientras miraba a algunos de los aventureros aquí. Se estaban enfocando en ese carro con las pociones curativas y de maná. Sus rostros tenían un cierto atributo que no presagiaba nada bueno para el futuro. Sin embargo, no se involucraría en algo como esto, necesitaba cuidarse a sí mismo. Se colocó frente a la gran abertura de la mazmorra. Realmente parecía una puerta gigante, tenía al menos 5 metros de altura. No tenía una puerta, pero había columnas a un lado que continuaban hacia arriba y se conectaban en un patrón semicircular entre sí. Justo en el área donde se reunieron había una escultura de una calavera. Sus ojos ardían con una llama mágica. Roland activó casi instantáneamente su habilidad de depuración para escanear esta puerta, pero salió vacío. No había runas de ningún tipo. Podía ver algunos escritos extraños que podrían ser encantamientos regulares en su lugar. Había otras formas además de las runas para hacer objetos mágicos en la naturaleza y los encantamientos de hechizos eran uno de ellos. Antes de que la gente pudiera comenzar a mirar, avanzó hacia el pasillo. Después de pasar esta puerta, fue recibido por un ligero calado. Había escaleras que conducían a la mazmorra oscura. Las antorchas estaban a un lado y todo el lugar estaba bastante bien iluminado. Continuó hacia adelante sin detenerse mientras también escaneaba las paredes en busca de runas. La caminata continuó y cuanto más se alejaba, más viento podía sentir soplando sobre su casco. Cuando finalmente bajó las escaleras, se encontró en un área grande. Las paredes parecían hechas de grandes ladrillos de piedra y había antorchas aquí y allá. ¿Cuál tomar? Había otras personas aquí con él, caminando por algunos de los pasillos. Esta área era como un gran centro con túneles. Era la sección inicial de este laberinto de mazmorras y se consideraba una zona segura. Los monstruos que estaban en esos pasillos no podrían entrar aquí ya que una fuerza invisible los estaba reteniendo. Los expertos no estaban seguros de por qué este era el caso. Los cuerpos de los monstruos podrían ser sacados de la mazmorra y procesados. Las piedras de maná que tenían tampoco desaparecieron cuando salieron del dominio de la mazmorra. Pero de alguna manera había un límite en lo lejos que estos monstruos podían aventurarse. Roland leyó que algunas personas hicieron algunas pruebas con monstruos más débiles. Capturaron a un duende e intentaron llevarlo afuera. Hubo un extraño descubrimiento hecho entonces. Era como si algún tipo de barrera invisible mantuviera al monstruo dentro. Incluso cuando los investigadores intentaron empujar al monstruo más allá del área de la mazmorra, no se movió. Incluso fue aplastado hasta la muerte después de que usaron demasiada fuerza. Solo pudieron llegar a la conclusión de que había algo de magia de nivel superior involucrada. Ellos teorizaron que la mazmorra podría estar en un espacio espacial diferente. Para el monstruo, no había nada más allá de la entrada de la mazmorra. El mundo exterior podría estar en una frecuencia diferente o incluso en una dimensión diferente. Los aventureros en el interior de alguna manera podían moverse libremente entre estos espacios, pero los monstruos solo podían hacerlo después de morir. La mazmorra también reabsorbería los cadáveres de los monstruos que murieron dentro si no fueran tomados. Lo mismo le sucedería a cualquier aventurero muerto. Esta fue también la razón por la que nadie encontró cuerpos viejos en estas guaridas. ¿A dónde debo ir? Roland miró el mapa que compró. Este piso del laberinto de la mazmorra ya estaba trazado e incluso dibujó una línea hacia el siguiente piso. Esto no significaba que todo ya hubiera sido saqueado. Este tipo de mazmorra trajo consigo una gran bonificación en comparación con la del bosque abierto en el que estaba anteriormente. Periódicamente aparecía un cofre con botín. De dónde venían, nadie lo sabía. Era como si la mazmorra en sí estuviera tratando de atraer a los aventureros a explorar más. Cuanto mayor sea el nivel de peligro de los monstruos, mejor botín encontrarás. Los jefes también soltaban ciertos objetos y reaparecían en un momento determinado, al igual que en los juegos. Bueno, estoy aquí para entrenar por ahora. Simplemente elegiré un camino con la menor cantidad de trampas alrededor. La razón principal para obtener este mapa fue saber dónde estaban las trampas. Si una persona no tuviera cuidado en este tipo de mazmorra, se encontraría con su desaparición bastante rápido. El tipo de mazmorras laberínticas y ruinosas que parecían hechas por el hombre siempre tenían trampas en ellas. Sin un explorador o un ladrón en tu grupo, era muy peligroso. Roland tenía un dispositivo de detección de señales de vida, pero no tenía nada para esas trampas. Con el mapa en la mano, podría evadir su prematura desaparición. Finalmente miró hacia uno de los pasillos que luego eligió como el que debía usar. El pasaje era bastante grande, tenía un cráneo llameante similar sobre la entrada. El interior era otro corredor con algunas antorchas en el costado que daban la mínima cantidad de luz para que la gente la viera. Roland estaba un poco sorprendido por el interior de esta mazmorra. Si no supiera nada mejor, no pensaría que estaba ubicado dentro de un volcán. A partir de la información que reunió, aparentemente cuanto más baja una persona, más aumentaba el calor. Incluso hubo una sección de minería después de pasar por este laberinto. Continuó más allá y finalmente, apareció el primer monstruo de esta mazmorra. Era un tipo común de ser que parecía una pelota de baloncesto desinflada. Su cuerpo era semitransparente y en su interior había un objeto redondo de color rojo.
Limo de fuego, L2. Roland sacó su espada armadora y su escudo mientras miraba a la pequeña criatura. Limos como este existían en grandes cantidades por aquí y en otras mazmorras. Eran uno de los monstruos más débiles, pero incluso entonces había que tener cuidado. Se multiplicaban bastante rápido y podían invadir a un grupo de aventureros novatos si no tenían cuidado. No ocultó su presencia cuando se acercó a su primer monstruo. Fue bastante lento en su enfoque. El cuerpo transparente en forma de bola se estiró ligeramente hacia su dirección mientras la criatura se movía. Se parecía un poco a un gusano pequeño pero más redondo. Roland sabía que podía disparar esta cosa con el hechizo de ataque más simple que tenía. Sin embargo, este no era el propósito de su entrenamiento. Quería subir de nivel sus reflejos, esquivar, bloquear e incluso esgrima subir de nivel más rápido durante las peleas reales. No se sabía por qué, pero durante el combate real las habilidades ganaron algún tipo de impulso. Aumentándolas de esta manera fue muchas veces más rápido que el entrenamiento regular. Cuando el limo de fuego entró en el alcance, comenzó a comprimirse. Mostró su icónico ataque de escupir algún tipo de líquido caliente hacia él. La presión impulsó esta saliva hacia adelante y la hizo parecer una especie de bola de fuego. Simplemente lo esquivó a un lado, la criatura era realmente lenta y el ataque era fácil de leer. En el momento en que este líquido caliente chocó con la pared a su lado, también comenzó a chisporrotear. Si lo golpearan en la cara con algo así, probablemente se derretiría a través de su piel. Incluso un simple monstruo como este podría resultar mortal si sorprendiera a alguien. Después de esquivar a un lado, el limo permaneció inmóvil. Este era el momento adecuado para atacar. Reunió algunas energías mágicas en su espada mientras cargaba hacia adelante. El monstruo era demasiado lento en la absorción y solo podía esperar su desaparición. Cortó con su espada imbuida de maná a través del monstruo. El limo murió instantáneamente después de un golpe. El cuerpo viscoso que se había disipado rápidamente en líquido y el núcleo de limo en el medio cayó al suelo, con un pequeño sonido metálico. Has ganado un punto de experiencia. Normalmente para derrotar a este tipo de monstruo una persona necesitaría destruir su núcleo. Los ataques físicos regulares eran ineficaces contra el cuerpo gelatinoso del limo. Había una manera de evitar este problema y era bastante simple. Una persona solo necesitaba usar un hechizo o un arma infundida con maná como lo hizo Roland. Había una razón por la que usaba maná en lugar de ir por el núcleo. Este núcleo de limo era algo que podía vender, si lo destruía no obtendría mucho por él. Este artículo tenía propiedades similares a las piedras de maná, pero también podría usarse para otras cosas. Algunos lodos incluso tenían núcleos metálicos que podían convertirse en armas con alta afinidad mágica. Bueno, eso es uno abajo, ahora para el resto. Roland miró a lo lejos. Allí vio muchos otros lodos de fuego rodando en su camino. No obtendría mucha experiencia de ellos, pero eran perfectos para hacer ejercicio antes de bajar a los niveles más difíciles. Finalmente era hora de convertirse en un aventurero de pleno derecho. Capítulo 72, mazmorra primer piso. Roald. Se escuchó un fuerte chillido de algo no humano seguido de algo similar al traqueteo de los huesos. Hubo un extraño chirrido de metal contra piedra dura junto con pasos que suenan peculiares. Esto fue dentro del Old Brook Dungeon que aún no ha sido calificado. Las mazmorras en este país serían calificadas después de una extensa investigación. Cuanto más difícil fuera terminar, más alta sería la calificación. La mayoría de estas mazmorras también recibieron apodos. La super mazmorra en el medio de la isla tenía los suyos. Se llamaba Infernal Dragon Dungeon, el dragón que vivía allí aún no había sido derrotado. Cierto joven con una armadura de bergantín descoordinada estaba parado allí, escudo y espada en mano. Estaba mirando un nuevo tipo de monstruo que nunca había visto antes, pero que había leído en los libros. Parecía un esqueleto común que encontrarías en muchas otras mazmorras similares. Sin embargo, hubo una pequeña diferencia. Este aquí estaba literalmente en llamas. Esqueleto ardiente L10. Este esqueleto en llamas aquí arrastraba una gran espada con una mano y se movía hacia Roland muy lentamente. Sabía que cuidar de este monstruo sería una hazaña fácil, pero no estaba aquí para hacer eso. Era el momento de entrenar sus habilidades relacionadas con la batalla en lugar de su magia esta vez. Esperó pacientemente sin hacer ningún movimiento apresurado. El monstruo arrastró su cuerpo hacia él lentamente y cuando estaba dentro del alcance emitió un fuerte chillido. Como la criatura podía gritar sin cuerdas vocales fue lo que comenzó a preguntarse. El gran overspin finalmente llegó cuando el esqueleto intentó golpearlo con esa espada. Se movió detrás de su escudo y recibió el golpe directamente. Normalmente, este sería el momento en que usaría su propia espada para cortar la cabeza del monstruo. Sin embargo, Roland aún no lo hizo, solo retrocedió ligeramente mientras miraba su mano izquierda. El ataque no fue tan pesado, probablemente pueda moler un poco con este tipo. Algunas habilidades como el dominio del escudo y el manejo de la espada podrían ser entrenadas más allá de la variante básica de las habilidades por algunas clases. Esto era cierto para la mayoría de las clases de combate regulares, incluso un arquero podía hacer esto. Pero una clase sin combate como un aldeano no podría hacer eso. Así que la iniciativa de molienda en la que pensó había comenzado. Una de las habilidades más fáciles sería la relativa a escudos y armaduras. Simplemente bloqueando con esta pieza de acero podría nivelarla. Era aún más fácil con las habilidades de armadura, ya que una persona solo necesitaba moverse en combate para subir de nivel. Si recibías golpes mientras usabas una armadura pesada, subía aún más rápido, pero era mucho más peligroso. La táctica era simple, luchando contra enemigos lentos que eran fáciles de leer. Este esqueleto era uno de ellos, su patrón de ataque era bastante simple. Solo cargaría contra él ciegamente mientras balanceaba su espada larga. La fuerza de la criatura era bastante baja, ya que tenía problemas para mantener su arma firme. Bloquearla con un escudo era una tarea simple. Así que el pequeño baile continuó hasta que el arma inferior del esqueleto no pudo aguantar mucho más. Con un último golpe contra el escudo de Roland, la espada oxidada se partió por la mitad y voló contra la pared. Este fue también el momento en que decidió terminar la sesión de entrenamiento. Has ganado 2 puntos de experiencia. Roland escuchó la voz que proclamaba cuánta experiencia había ganado. Ya estaba acostumbrado a lo escasa que era la ganancia, pero aún así era desalentador. Probablemente podría obtener más experiencia haciendo rápidamente clavos de hierro en este punto.
El monstruo se desmoronó en una pila de huesos después de que le cortaran la cabeza con un columpio. El fuego sobre sus restos continuó ardiendo durante unos momentos antes de dejar atrás principalmente polvo. Como pequeña ventaja, se recuperó una pequeña piedra de maná de una de las cuencas de los ojos. ¿Puedo vender este polvo de hueso por algo? Roland se frotó la barbilla mientras miraba la pila de restos medio chamuscados. No estaba seguro, pero un alquimista podría mezclar esto con algo. Era un esqueleto mágico que podía resistir el fuego mientras se movía, así que tal vez podría usarse para una poción de resistencia al fuego. Más dinero siempre era mejor, así que colocó lo que pudo en un frasco grande que luego se guardó en una bolsa espacial. Después de que terminó aquí, planeaba visitar la ciudad. El mercado estaba en auge. Este era su primer día en el trabajo, así que sería mejor tomar lo que pudiera. Tenía muchas bolsas espaciales consigo mismo, por lo que probablemente tenía una ventaja contra la competencia. La mayoría de los aventureros de bronce carecían de los fondos para una bolsa como esta y las clasificadas de acero probablemente solo tenían una. Las bolsas que tenía no eran infinitas. Probablemente las llenaría bastante rápido si comenzara a reunir los cadáveres de las criaturas más grandes. Roland agarró lo que pudo conseguir y luego examinó su escudo. Podía ver que el esqueleto había rayado su escudo de cometa, pero todavía estaba funcionando. Este en particular tenía la forma de una lágrima. Cuando lo sostuvo hasta la barbilla, llegó por debajo de sus rodillas y pudo cubrir la mayor parte de su cuerpo con su ancho. También tenía algunas piedras de maná imbuidas en su estructura. Los colocó en el interior justo al lado de los brazos del escudo. Este enarmes estaba compuesto de correas de agarre de cuero unidas a la parte posterior del escudo. Se mantuvo en su lugar remachando a través del cuero y el revestimiento del escudo. Por otro lado, una persona podía ver los puntos por los que estaba remachado. No era perfecto y parecía un poco descabellado, pero funcionó lo suficientemente bien como para sacarlo por aquí. Había un límite en la cantidad de piedras de maná que un escudo como este podía contener. No podía simplemente enyesar la parte trasera con 10 de ellos para mitigar todos los requisitos de maná. La estructura rúnica no podría manejar el maná purificado y simplemente deterioraría toda la estructura del hechizo al instante. Algo parecido a un cortocircuito sucedería que destruiría toda la runa. Había elegido las piedras menores para este escudo, ya que no estaba dispuesto a probar las clasificadas comunes en él. El límite de este escudo de acero era de 3 piedras. Con ellas alrededor del costo de maná bajó dramáticamente. Cada piedra redujo los requisitos de maná en cerca del 20%. Sin embargo, eso solo contaba para hechizos al mismo nivel. Le había colocado un hechizo rúnico de escudo de maná regular. Con las piedras y sus habilidades pasivas, el costo se redujo en casi un 70% de su original. Para él, con una piscina de maná alta, esto significaba que podía enviar spam a esta habilidad con bastante frecuencia y no temer secarse con maná. Este no fue el único hechizo que estaba en este escudo. Ahora le había cogido un poco el truco a las composiciones rúnicas multiestructurales. También había ido con un hechizo de pulido de resistencia al fuego menor. Este hechizo le quitaría un número plano de puntos de maná para que funcionara. Esto produciría un efecto constante. Con los costos de maná reducidos era bastante manejable y una necesidad para la mazmorra llena de monstruos de tipo fuego. Ya había hecho algunas pruebas exhaustivas contra los monstruos más débiles. La saliva calentada de lodo era inútil contra este escudo. Ni siquiera sintió que se calentaba después de recibir un golpe directo. También era la estructura de hechizo más alta posible que haría que cualquier ataque de fuego por debajo del nivel 2 fuera altamente ineficaz. Todavía no tenía tiempo para trabajar en todo su equipo. La renovación de su casa estaba tomando mucho tiempo y todavía le faltaba una fragua. El plan era entrenar en la mazmorra mientras esperaban un mes a que llegaran los trabajadores de la construcción. La mayoría de ellos estaban ocupados trabajando en las diversas tiendas nuevas que estaban siendo construidas por algunos comerciantes ricos o dueños de negocios. La ciudad progresaba constantemente, pero él ya había hecho una cita. Roland agarró su escudo mientras colocaba su espada de nuevo en la vaina. Luego sacó el mapa del nivel de esta mazmorra. Este era todavía el primer nivel y había terminado de examinarlo. Le tomó unas horas atravesar los túneles sin apresurarse, pero era hora de seguir adelante. Los esqueletos eran el enemigo más fuerte en este nivel y se limitaron al nivel 10. Además de ellos y los limos, también había monstruos con aspecto de lagarto llamados salamandras bebé. Se rumoreaba que este último evolucionaría en monstruos más feroces como dracos de fuego y wyverns de fuego, si ganaban suficientes niveles. El mayor problema con este nivel fue la gran cantidad de otros aventureros. Se encontró con ellos en el camino con bastante frecuencia, lo que ralentizó su progreso. Cuando estaban peleando, necesitaba esperar a que terminaran antes de progresar. Podría ser acusado de robar asesinatos si intentaba abrirse paso a la fuerza. Roland deseaba evadir el conflicto con los demás, al menos por ahora. Después de obtener una tarjeta de grado plateado, podría comenzar a arrojar su peso un poco. Con niveles más altos, el prestigio no se quedó atrás. Si hago línea para el segundo nivel desde la entrada, probablemente podría llegar allí en 15 minutos. Este nivel no era tan grande. Si una persona supiera la forma en que podía pasar por la mayoría de los peligros y descender al segundo nivel, bastante rápido. Los niveles inferiores tendrían menos competencia y más espacio para moverse. El tamaño del laberinto aumentó con los niveles inferiores. También se suponía que había una sala de jefes en algún lugar. Después de pasarlo, llegarías a un área diferente al laberinto o eso decía la información. ¿Debo bajar o irme a casa? Roland miró su maná y resistencia restantes. Debido a que se apegó al combate cuerpo a cuerpo, realmente no desperdició ninguno de sus puntos mágicos. Pasó mucho tiempo aquí, principalmente usando su escudo para desviar los ataques de monstruos. Podría matar fácilmente a las criaturas aquí con un golpe de espada. Usar sus hechizos por otro lado sería exagerado. Al final, decidió irse a casa, estaba cerca de la puesta del sol y no quería regresar mientras estaba oscuro. Todavía podía escribir más hechizos en casa y reparar su equipo rúnico. Esto también aumentaría su grupo de experiencia y lo ayudaría a subir de nivel más rápido. Después de usar el mapa para guiarse, salió después de unos 15 minutos. Otros aventureros también se iban a casa y no muchos entraban. No había tantas instalaciones en esta ciudad, por lo que permanecer aquí durante la noche sería peligroso. Dormir o acampar dentro de la mazmorra también era poco aconsejable.
Hubo expediciones que tomaron precauciones al aventurarse dentro. Algunos aventureros de oro y plata ya estaban en los niveles inferiores mapeando todo en este mismo momento. Un grupo grande, a veces parte de una organización más grande, asumiría tal tarea. Traían a los no combatientes adentro que podían cocinar y desmontar monstruos. Algunos fueron utilizados como mulas de embalaje, ya que incluso con la tecnología espacial el espacio se agotaría con largas expediciones. Gente así se llamaría mulas de embalaje. Eran fácilmente identificables por las grandes mochilas que llevaban puestas. Esos eran dispositivos espaciales especializados con mayor capacidad y control de peso. Este trabajo no pagaba mucho, pero esa persona no estaba obligada a luchar. Roland era un aventurero en solitario, por lo que realmente no tenía mucho uso para una mula de embalaje como esa. Podía simplemente arrojar todo al gremio para su procesamiento. Los monstruos contra los que estaba luchando en ese momento eran pequeños para que pudiera manejar. Proteger a esa persona en un partido de un solo hombre resultaría difícil. Los rayos rojos del sol lo saludaron después de que subió el largo tramo de escaleras fuera de la mazmorra. Las personas que vendían pociones todavía estaban allí y la joven todavía estaba tratando de atraer a los compradores. Con el tiempo, más comerciantes probablemente establecerían un campamento aquí. Tal vez algunas tiendas grandes e incluso un hotel podrían colocarse muy cerca. Sin embargo, no puedo tener una tienda demasiado cerca. La mazmorra podría pasar por una expansión tarde o temprano. Algunas mazmorras pasaron por cosas como expansiones que aumentaron su tamaño. Tal fenómeno podría cambiar el paisaje en el que se encontraba una mazmorra de este tipo. Este volcán podría comenzar a hacerse más grande y empujarse más en una dirección determinada. La posibilidad de que eso sucediera era baja, la mayoría de las mazmorras se expandían bajo tierra, pero había que tener en cuenta cosas como esa. Tener una tienda más pequeña en un vagón era probablemente la opción más inteligente en este momento. Salió de la mazmorra junto con algunos otros aventureros que probablemente también regresarían a sus hogares. Permaneció entre algunos grupos, ya que era inevitable con tanta gente alrededor. Roland se tomó un tiempo para mirar las fiestas que estaban aquí y vio un rasgo común que la mayoría de ellos tenían. La mayoría de ellos no parecen tener más de 20 años. Esto tenía sentido para él. Los jóvenes serían más propensos a aventurarse en otras tierras, mientras que los aventureros experimentados probablemente ya tenían las cosas resueltas por sí mismos. Era una gran apuesta ir a otra ciudad que estaba lejos si ya tenías algo bueno para ti. Los veteranos también conocían los peligros de entrar en mazmorras no mapeadas. Los primeros allí tuvieron la oportunidad de ganar algún botín raro, pero también de ser asesinados por una trampa o un monstruo único. Los puntos de molienda deberían despejarse cuanto más abajo vaya. La mayoría de estas personas son de bronce o acero. Pensó que tal vez bajar a un área donde los monstruos estaban alrededor del nivel 40 sería la mejor opción. Enfrentarse a los mayores de 50 años sería manejable con sus hechizos, pero aún no era realmente un verdadero titular de clase 2. Con el tiempo regresó a su nuevo hogar. La puerta ni siquiera chirriaba tanto como él reemplazó las bisagras. Eso no impidió que rayara el piso de madera que había arreglado, ya que la puerta estaba bien ajustada. Nadie había decidido hacerle una visita aquí por ahora. Estaba en medio de la instalación de una cerca de madera alrededor de su tierra. Si tuviera el tiempo y la mano de obra, colocaría grandes paredes de 3 metros de altura para mantener a todos fuera, junto con el alambre de púas para dificultar que las personas trepen sobre él. Este sería un proyecto para el futuro, ya que todavía necesitaba que la empresa constructora llegara aquí. Roland todavía estaba en posesión de algunas monedas de oro que ganó en Edelgard. Recibió una gran suma de Marlo, su antiguo jefe. Además de eso, tenía su propio oro guardado de años de garabatear pergaminos y encantador equipo rúnico. Debería poder renovar el lugar con lo que tenía. Los recursos como la madera o la piedra no eran tan costosos, por lo que instalar el muro y algunas defensas no era un sueño imposible. El muro se colocaría más como un elemento disuasorio que como una medida defensiva. Solo quería que la gente viera que no eran tan bienvenidos adentro. Si alguien decidía trepar por encima de las paredes de alambre de púas, entonces los guantes se desprenderían. La primera línea de defensa serían las minas trampa habituales, pero planeaba incluir algunas otras cosas. Había otros hechizos que podía usar, los que no causaron daños generalizados a su propia propiedad. Ojalá este sistema de juego viniera con un objetivo que buscara torretas defensivas. Probablemente tendré que diseñarlos yo mismo. Me pregunto si eso alguna vez será posible. Roland tenía algo similar en mente que utilizaba un hechizo especializado que también podía activarse. El único problema fue con el formato de desplazamiento. Realmente no quería tener que reemplazar los pergaminos de trampa cada vez que alguien invadía su privacidad. Hacer algún tipo de generador de maná que incluyera las piedras de maná era algo en lo que estaba muy interesado. Tenía el conocimiento de runas y caminos etéreos que funcionaban de manera similar a la tecnología inalámbrica en su viejo mundo. Si lograba crear algo para generar una fuente de maná que fuera constante, podría cablear toda su casa. Con esto, podría hacer utensilios alimentados por maná que no necesitaría alimentar directamente él mismo. Por ahora, sabía cómo incluir piedras de maná en las estructuras rúnicas. Esos todavía requerían una pequeña sacudida de su maná para activarse a pesar de que el drenaje se redujo drásticamente. Supongo que podría mirar a través de la casa de subastas, pero encontrar algo allí como referencia probablemente será difícil. Trató de recordar cualquier cosa que pudiera serle útil. Algo como el motor de ese tren mágico me vino a la mente, pero no había nada como eso aquí. Tendría que revisar la ciudad en busca de cualquier dispositivo mágico que pudiera funcionar por sí mismo. Pero por ahora, era hora de relajarse. Había pasado todo el día en el laberinto. Su investigación tendría que esperar otro día. Meter un poco de agua caliente en su bañera era lo más importante que había que hacer ahora. Capítulo 73, nuevo comienzo lento. Clink, clan. Se escuchó el sonido de un martillo de metal contra el metal. Resonó en toda esta habitación cerrada mientras las chispas mágicas la iluminaban. Roland, que no parecía haber crecido en su cuerpo, estaba martillando un escudo. Cada vez que daba un golpe con su martillo, aparecía un extraño patrón rúnico en esta pieza de metal en forma de lágrima. Este proceso de martilleo continuó durante unos minutos antes de que los jóvenes tuvieran suficiente. El escudo en el que estaba trabajando fue examinado antes de ser guardado a un lado para apoyarse contra una de las paredes del sótano. Realmente necesito un horno. Roland miró alrededor de su taller. No tenía mucho. Tenía un estante de herramientas colgado en la pared junto con una gruesa mesa de artesanía de madera.
También poseía su viejo yunque que estaba en medio de todo, pero le faltaban algunos elementos clave de este taller. Le faltaba una fragua sin la cual realmente no podía hacer mucho. También había espacio para una fundición, pero eso era un poco menos importante que la fragua. Sin una forja adecuada, no podía calentar el metal. Sin suavizar la forma del metal era difícil. Su fuerza aumentó, pero doblar el acero y el hierro en forma estaba por encima de sus habilidades. También hacer tales cosas con el acero no endurecido no fue una idea tan inteligente. Roland tenía algo de equipo sobrante de los bandidos y de algunas creaciones más antiguas. Con la forma en que las estructuras de runas se quemaron a través del acero, no le quedaría mucho después de un uso prolongado. Incluso ahora, su espada armadora de acero ya se estaba erosionando. Espadas como esta no eran tan gruesas. Con el uso prolongado de runas, la estructura interna podría desmoronarse. Esto podría hacer que la hoja se rompa eventualmente, podría resultar mortal en medio de la batalla. Mientras pensaba en el futuro fracaso de su espada, miró la masa que recibió de su encuentro con bandidos. Este artículo estaba hecho de hierro profundo que era mejor que el acero endurecido. Ya sea durabilidad, dureza y la resistencia al maná más importante. Había una gran diferencia entre este metal y el hierro regular. Mientras que el hierro regular podría sostener un par de cargas de sus runas mágicas, el hierro profundo podría manejar al menos 10 veces esa cantidad. Repararlo también eliminó menos material, lo que permitiría que el arma sobreviviera por más tiempo. Miró la masa y le dio un par de columpios de práctica. Podía ver algunas grietas aquí y allá en esta masa de hierro. Todo esto fue gracias a sus ojos de herrero rúnico que le permitieron ver todas las impurezas y manchas de esta arma. La forma en que se hizo también fue bastante cruda, por lo que también se clasificó bajo. Incluso él, con solo unos pocos años de herrería en su haber, podría hacer una versión intermedia de esta arma si tuviera los materiales adecuados. Aunque no fue realmente culpa del artesano que hizo esta arma, era vieja y usada en exceso. Era normal que las armas y armaduras cayeran en calificación cuando se identificaban después de algún tiempo. Solo los artículos de obra maestra hechos de los metales más resistentes podrían durar generaciones sin degradarse. Probablemente podría meter una piedra en el mango y darle una runa de impacto. La durabilidad es solo del 64%, pero no debe romperse hasta que baje del 30%. Espero. La runa de impacto fue una de las primeras runas que encontró. Podría colocar una versión común en este artículo y no preocuparse de que el metal se deteriore demasiado rápido. Esta runa mágica funcionaba aumentando el peso del objeto en el que estaba inscrita. Al balancear esta masa podía hacerla varias veces más pesada. La fuerza era solo la multiplicación de la aceleración y la masa. Solo estaba aumentando la masa en esta ecuación para dar golpes devastadores. Esta runa era fuerte pero difícil de trabajar. Activarlo demasiado pronto o demasiado tarde solo arruinaría el impulso de una persona. Es mejor colocar también una runa endurecedora sobre él. Costará más maná, pero no se romperá tan fácilmente. Continuó hablando en voz alta. Una runa endurecida que a veces también se llamaba runa de fortalecimiento hacía que los elementos fueran más resistentes a los ataques físicos. Funcionaba cubriendo el arma con una fina capa de maná que ayudaba a absorber los choques físicos. Era un tipo activo de runa, por lo que colocarla en una armadura drenaría al usuario de su maná bastante rápido. Roland ya había jugueteado con el metal de hierro profundo. Tenía los 3 collares de esclavo a un lado y ya sabía que inscribirlos en ellos sería problemático. Sin suavizar el metal con un poco de fuego mágico, este metal era difícil de trabajar. Sería capaz de manejarlo de alguna manera con recursos no suavizados, pero aumentaría significativamente el tiempo de elaboración. Realmente no tenía otras opciones en este momento. Podía intentar hacer su propia forja, pero no era realmente bueno construyéndolas. Tampoco deslizó los viejos fuelles de su antiguo taller, ya que tenía prisa y también carecía de espacio. Roland también podría intentar hacer una nueva versión de la forja que utilizaba sus runas mágicas. Podría reemplazar el fuelle con una runa de viento. La forja en sí no necesitaba tener algún tipo de diseño especial, solo necesitaba escupir fuego. Cuanto más condensado, mejor. El problema, como siempre, eran los materiales. Para una forja mágica necesitaría mucho acero profundo o hierro. Uno de metales regulares no le duraría mucho. También necesitaba algo para alimentar esta fragua. La elaboración de runas al mismo tiempo que inserta maná en la forja forzaría sus reservas de maná, incluso si fueran abundantes para su nivel. Será mejor que me ponga a trabajar entonces. Decidió trabajar primero en la masa. La piedra de maná se uniría de una manera cruda por el momento. Habría mucho martilleo y flexión involucrados, pero sin ningún pegamento alquímico, solo podría encajarlo por la fuerza. Lo hizo forzando una pequeña abertura en la base del mango con una de sus herramientas resistentes. La abertura era ligeramente más grande que la piedra de maná en cuestión. Luego cerró suavemente la abertura mientras trataba de no dañar la empuñadura junto con la piedra. Después de esto tuvo lugar un largo proceso de runas. El hierro profundo sin ablandar resultó ser bastante difícil de trabajar. Esto lo obligó a quedarse sin maná varias veces antes de que terminara con la estructura rúnica. Al final, tenía un arma a medio coser con una estructura rúnica dual. Masa de hierro profunda, bajo, runa de impacto, alta, runa de endurecimiento, intermedio. Ambas runas eran runas comunes. Eran difíciles de perfeccionar incluso para el que había pasado años entrenando su oficio. La dificultad también se incrementó por el hecho de que esta arma estaba hecha de hierro profundo. Todo esto sin la forja que hizo que todo el proceso fuera tedioso. Estaba más familiarizado con la runa de impacto, por lo que salió mejor. Los materiales con los que estaba trabajando también eran difíciles de trabajar, por lo que le llevaría algún tiempo perfeccionar todo, incluso con los esquemas disponibles de la más alta calidad. Esto servirá. Tomó la masa en su mano e insertó suavemente maná en las runas. En el momento en que se activó la runa de impacto, pudo sentir que el arma se hacía más pesada. Cuanto más maná infundía, más su brazo comenzaba a temblar por el peso adicional. La otra runa también se estaba activando junto con la de impacto. La había configurado para que las dos operaran juntas. Roland miró la pesada masa que brillaba en una tenue luz azul. Se le dio un golpe con su martillo para probar la runa de endurecimiento. De hecho, absorbió algunos de los golpes. Los suaves golpes fueron completamente defendidos. Podía ver el escudo luchando solo después de golpearlo más fuerte. La nueva arma sería más un respaldo contra monstruos más fuertes.
Primero, quería entrenar su habilidad con la espada a su máximo potencial. Era el que tenía más experiencia con saltar a armas contundentes. En este punto podría impedir su progreso. Quería al menos maximizar una de sus habilidades con armas al nivel 9 antes de intentar su cambio de clase. Podría ayudarlo a obtener una nueva clase de batalla. Conseguir más de uno sería bueno, pero probablemente alcanzaría el límite de nivel antes de su límite de habilidad en esa situación. Obtener una clase de nivel 2 y beneficiarse de la bonificación de estadísticas agregada era algo que quería, obtener lo más rápido posible. En este mundo de peligros desconocidos, la fuerza era primordial y ahora era muy consciente de eso. Roland dejó caer la masa al suelo después de insertar demasiado maná en ella. Le había llevado 2 días crear este artículo y ahora tenía bastante hambre. Había pasado por algunas raciones viejas, pero ahora estaba de humor para una comida cocinada. Su cocina aún no tenía una estufa, pero probablemente podría elaborar una sartén rúnica para freír cosas en ella. Solo le faltaba el aceite para usarlo como freidora. Era hora de entrar en la ciudad en crecimiento. Había estado aquí durante una semana y había conseguido la casa en condiciones de poder vivir en ella. Las bisagras de las puertas fueron reemplazadas, pero las ventanas todavía estaban clavadas. Afortunadamente para él, esta era una isla con un clima cálido. Las noches eran un poco frías, pero con una manta, la casa ventosa no le molestaba tanto. Los trabajadores que vendrían en unas pocas semanas tendrían que arreglar algunas cosas. El ático infestado de ratas estaba plagado de agujeros, pero él lo había limpiado con un poco de agua a presión. Algunos de los pisos de madera necesitarían ser reemplazados, pero eso era un problema para el futuro. Debería salir. Agarró su ropa de un lado. Iba a ir más ligero esta vez, no esperaba ningún problema mientras estaba en la ciudad. Roland movió sus manos hacia su casco y lo miró. Realmente necesito esto. El casco de acero no era tan cómodo, pero le ayudó a ganar experiencia en el dominio de armaduras pesadas. Sin embargo, esta no era la mazmorra y solo iría a la ciudad. ¿Realmente necesitaba ocultar su rostro? Había pasado algún tiempo desde los acontecimientos en Edelgard. ¿Esa extraña dama cultista y el brujo realmente lo miraron bien? También recordó que ella lo apuñaló en el hombro con algún tipo de espada maldita. Si no bajaba sus pociones mientras bajaba las escaleras, estaría muerto por el veneno. Luego estaba la maldición de que tuvo la suerte de tener suficiente dinero para curar. El culto podría pensar que ya estaba muerto. No como si fueran lo suficientemente estúpidos como para volver a Edelgard después de esa noche para comprobarlo. Sin esa reliquia de la aguja que produjo la ilusión, no podrían tener el elemento sorpresa. Podrían haber estado más preocupados por los 2 elfos oscuros de nivel 3 que eran su partido. Ambos estaban sanos la última vez que los vio. Roland solo podía pensar en una forma en que podrían encontrarlo aquí y era por arte de magia. Su rastro ya estaba frío, ningún rastreador de nivel inferior podría seguirlo y necesitarían una posesión personal para comenzar. Esa daga extrajo su sangre para que pudiera haber algo de magia oculta que pudiera concentrarse en su ubicación. Pero no estaba seguro de que la magia de seguimiento de largo alcance como esa fuera precisa. Tal vez obtendrían una ubicación general, tal vez solo apuntando a esta isla y ni siquiera a la ciudad en la que estaba. Roland estaba cansado de mirar por encima del hombro, no era una forma saludable de vivir. Era hora de darle un descanso y seguir adelante con su vida, él abordaría ese problema cuando llegara. Después de deliberar por un momento, decidió no ponerse el casco e ir con ropa de aspecto normal. No podría ocultar que vivía aquí de todos modos. Roland planeaba colocar una fragua más cerca de la cabaña de troncos. Iba a actuar como un herrero normal, lo que significaba que no podía ocultar su rostro para siempre. Al menos no en la ciudad, mientras se aventuraba, mantendría el casco para mayor protección. Finalmente salió de su casa después de encerrarse. El camino al verdadero taller de abajo estaba oculto detrás de un hechizo de ilusión. Solo las personas de nivel 2 y superior con altas habilidades de detección podrían ver a través del hechizo. También hubo algunos hechizos de detección que funcionaron, pero no como si nadie tuviera razones para creer que había un tesoro en esta casa para molestarse con algo así. Después de una larga caminata hasta la ciudad, estaba allí de nuevo. Parecía ocupado como siempre e incluso podía ver llegar otra caravana como la que él formaba parte. Había más jóvenes aventureros entre ellos, esperanza de riquezas y fama claramente visible en sus ojos. Había mucha gente entrando y saliendo, ya había visto a algunos de los jóvenes lesionados. No todos tenían un extenso entrenamiento de batalla contra monstruos cuando eran jóvenes como él lo hizo gracias a su noble educación. La mayoría de la gente pensaba que los monstruos débiles como los duendes o esos lodos no representaban una gran amenaza. Eran tontos, lentos y débiles, pero sus ataques dolían como el infierno cuando aterrizaban. Roland ya fue testigo de cómo algunas personas tenían marcas de quemaduras por la saliva de lava de limo o los esqueletos de fuego. Uno a uno no eran un gran problema, pero había ciertas áreas en el laberinto donde un grupo de ellos podía acechar. Los lodos a veces se pegaban al techo y trataban de aterrizar en la cabeza de una persona. Para los buscadores de emociones sin experiencia, incluso un pequeño monstruo como ese podría resultar mortal. Podía decir cuáles de estos no lo pasarían bien en los próximos días aquí. Él mismo estaba tomando un enfoque lento a la mazmorra y luchando lentamente contra los monstruos desconocidos, para ver cómo actuaban. Solo después de acostumbrarse a sus patrones de ataque, pasaría a los niveles inferiores. Al igual que con la otra mazmorra en la que estaba, la dificultad aumentó constantemente. Los niveles inferiores comenzaron a hacerse más grandes y aparecieron más monstruos en grupos más grandes. También existía la posibilidad de que apareciera un monstruo irregular que fuera más fuerte que el resto. Una persona tenía que tener cuidado. Tenía suficiente madurez para ver este hecho, pero los jóvenes regulares tenían la cabeza en las nubes. Probablemente solo querían obtener sus tesoros y llevarse bien, la mayoría de ellos eran pobres, hijas e hijos de granjeros o nobles caídos que intentaban reclamar parte de ese honor perdido. Tomar la ruta rápida fue difícil y hubo muchos baches en el camino. Roland también había aprendido eso durante sus viajes. Este lugar no parece tan lleno. Mientras caminaba, finalmente llegó a uno de los restaurantes de la ciudad. Este fue nombrado el Gallo Feliz y, al igual que su nombre, servía principalmente platos relacionados con las aves de corral. Le encantaría que hubiera algo como un nugget de pollo en este mundo. Tendría que conformarse con pechugas o piernas de pollo sin condimentar en su lugar. El condimento era principalmente algo que los ricos comerciantes o nobles solo podían permitirse.
Los restaurantes que servían a los plebeyos ni siquiera se molestaron en almacenar nada más que azúcar, pimienta y sal. Incluso eso aumentó el costo de la comida por un amplio margen. Ya estaba acostumbrado a la comida blanda, pero aún era mejor de lo que podía hacer él mismo. Sin una alta habilidad culinaria en su repertorio, no podría hacer nada sabroso, incluso si lo intentara. Tenía algunos puntos en la versión inferior, pero sin una clase que lo usara, no podría subirlo de nivel más. Roland miró a su alrededor a las nuevas caras. La ciudad estaba creciendo. Probablemente tomaría un par de meses o incluso años antes de que todo se estableciera. Había llegado aquí antes de lo que había previsto y la ciudad aún no estaba en buen estado. Incluso la casa de subastas que quería usar como medio para vender sus productos todavía estaba siendo renovada. Los otros aventureros también estaban esperando que apareciera. Vender todo en el gremio no era lo más lucrativo que una persona podía hacer. Con el tiempo, las instalaciones se establecerían, pero esto llevaría algún tiempo. Sin embargo, Roland no tenía prisa, a menos que sus viejos enemigos llegaran a su puerta. Podía relajarse y esperar. Entrenar en la mazmorra durante el día y hacer reparaciones a sus objetos rúnicos durante la noche era su nuevo horario. Su objetivo era llegar al nivel 2 dentro de un año. Llevar su casa a condiciones de trabajo era una segunda prioridad, pero eso se podía hacer con solo dinero y tiempo. Capítulo 74. Renovación y subasta. ¿Está bien? ¿Wallen lo era? ¿Quieres agregar algo al proyecto antes de comenzar? Dame un segundo. Roland agarró un gran pergamino con un diagrama. No era un esquema de runas ni nada parecido a eso. Era el plano de su casa. En este pedazo de papel podía ver las dimensiones y el diseño de su nuevo hogar. Este era el plano de la casa junto con los planos en los que estaba trabajando la empresa constructora que había contratado. Estaba un poco sorprendido de lo modernos que se veían. Los planos de planta eran bastante detallados. Por lo que parece, estas personas eran experimentadas, profesionales. El hombre con el que estaba hablando era el capataz. Se le encomendó la tarea de mantener a los trabajadores bajo control y que todo saliera bien en el sitio de construcción. Personas como el arquitecto o el jefe de la empresa no estaban aquí, así que él era el responsable de todo. Roland ya había enumerado lo que quería. Quería que todo el edificio fuera revisado y renovado. Todas las tablas rotas en el piso debían ser reemplazadas por otras nuevas. Tendrían que comprobar si las paredes de ladrillo eran estructuralmente seguras. Había hecho algunas mejoras al diseño anterior. Una eran las barras de hierro en las ventanas que dificultarían un poco más la entrada. También ordenó a los trabajadores de la construcción que cercaran toda su propiedad. No se usaría más como una indicación para no traspasar. Atravesar una valla incluso con alambre de púas no sería realmente difícil. La gente ya tenía niveles sobrehumanos de fuerza y agilidad. Saltar sobre una pared de 2 o 3 metros de altura era fácil. Eso no significaba que no habría algunas sorpresas esperando a los intrusos en el interior. Roland revisó los planos de la casa una vez más antes de devolvérselos a la persona a cargo. ¿Cuánto tiempo tomará? Difícil de decir, unos pocos días, una semana como máximo. Sería mejor si encontraras un lugar para quedarte hasta que hayamos terminado. El capataz era un ser humano normal como él, sus trabajadores estaban bastante mezclados. Podía ver a un hombre grande que era parte de la raza Goliath, había 2 enanos e incluso un gnomo allí. Las razas más pequeñas tenían mayor destreza, por lo que probablemente serían responsables de cosas como pintar la madera o reemplazar pequeñas partes móviles. El hombre grande y musculoso probablemente tendría que llevar todo el equipo pesado y cavar el suelo para la nueva cerca. Sí, por supuesto. Roland esperaba que algo así sucediera. Lo que sería más molesto era el revestimiento especial para preservar la madera. Lo aplicarían con un pincel grande sobre tablones frescos, pero emitiría un olor intenso. Sería bastante difícil pasar una noche en un lugar como ese. Una persona tendría dolores de cabeza si inhalara los vapores, por lo que tendría que mudarse por ahora. La cabaña de troncos recibiría el mismo tratamiento, por lo que era mejor mudarse a una posada por el momento. La última opción era acampar en una tienda de campaña en su propia tierra. Decidió mudarse a la ciudad, por ahora. Podría usar este tiempo para visitar todas las tiendas y averiguar dónde estaba todo. La ciudad se estaba expandiendo rápidamente, los trabajadores de la construcción eran bastante rápidos. Sus clases de construcción especializadas les permitieron completar todo con errores mínimos. Roland se sorprendió, pero hubo algunos avances con los materiales de construcción. Este mundo incluso tenía su propia versión de cemento y sustancias similares al yeso. El alquimista fue responsable de eso. En su mayoría mezclaron algunos ingredientes exóticos para obtener resultados similares. Los restos de monstruos también fueron importantes para hacer esas mezclas que hicieron de las mazmorras un producto bastante caliente. Este mundo tenía su propio conjunto único de avances tecnológicos. Si lo comparara con un juego de estrategia, estaría en una civilización que abandonó la ciencia moderna en favor de la magia. En lugar de la tecnología de vapor o motor de combustión, estaban cambiando hacia la tecnología de maná usándola como combustible. Esto tenía mucho sentido, ya que era una fuente de energía reutilizable que se encontraba en casi todas partes. Estaba en todos los seres vivos, pero sobre todo en el aire. Una persona solo necesitaba saber cómo absorber esta abundante fuente de energía. Incluso las piedras de maná solo lo purificaron para una mayor tasa de absorción sin producirlo ellos mismos. La próxima gran tarea de Roland requeriría que aprovechara esta abundante fuente de energía. Para esto, necesitaba algo parecido a una batería. De hecho, tenía una idea de cómo tal cosa era posible. Una parte de la ecuación eran las piedras de maná que recibías de monstruos y bestias. De hecho, consideró crear un motor de vapor o de combustión. Con sus habilidades de herrería, podría hacer un pistón y un cilindro que se requerían para esos. Personalizarlo para que funcione con runas sería la parte difícil. El problema era que estas runas no eran tan personalizables. Podía colocar una pequeña runa de detonación para empujar el pistón en el cilindro, que no era la parte difícil. Para que realmente funcione, necesitaría que la runa de detonación se activara a intervalos establecidos. Intervalos que necesitaban cambiar si quería. De lo contrario, solo giraría a una velocidad establecida mientras extraía constantemente su maná. Tenía algo en ese tema con su piedra de afilar, pero esa usaba una estructura rúnica establecida que aplicaba un empuje constante en una dirección. Era una configuración bastante simple que constantemente atraía maná del usuario.
Era un diseño más simple sobre los motores de su viejo mundo, pero también requería más potencia. Una infusión periódica de maná a una runa de impacto consumiría menos energía y al mismo tiempo conservaría algo de impulso. Él teorizó que un motor tan mixto sería más potente y también usaría menos jugo. También requeriría un diseño rúnico más intrincado, así como un pistón con un cilindro que encaje entre sí estrechamente. Producir algo así con las herramientas que tenía sería difícil. Si estuviera desviado por 1 milímetro, la detonación estaría desenfocada y la pérdida de energía durante el movimiento lo haría ineficaz. También podría ir con un diseño de máquina de vapor más primitivo. Solo necesitaría colocar una runa para calentar un poco de agua y hacer que el vapor la empuje en su lugar. Esto produciría menos energía, pero también una runa de calentamiento simple era bastante eficiente energéticamente. Sería bueno si pudiera jugar con la configuración de esas runas. Habrá mucho ensayo y error involucrado en la fabricación de un motor como ese. También no estoy seguro de los usos. El mayor problema con traer un motor híbrido a este mundo fueron sus usos. Probablemente podría juntarlo y hacer que funcione de una manera u otra. Pero, ¿qué le daría a eso? ¿Podría sacar algo de esa fuerza mecánica que se produjo? ¿Podía hacer girar el motor para alimentar un taladro? ¿Podría ajustar el diseño para obtener un movimiento de empuje y tracción? ¿Pero qué hay de eso? Ya podría lograr este efecto con los diseños rúnicos si los ajustaba ligeramente. La pregunta más importante era si podía convertir esa energía en algo valioso. Roland hizo algunos cálculos y pensó que había una manera de resolver algo. La máquina de vapor híbrida era solo una parte de la ecuación, la otra era lo que podía producir. Con la adición de un generador, pensó que podía producir electricidad. Ahora vino la gran pregunta, ¿podría la electricidad almacenarse como maná de alguna manera? El elemento relámpago era algo que existía en este mundo. Se consideraba una escuela de magia de nivel superior y más difícil de aprender. Las personas con afinidad por ella eran raras entre los magos que existían. Si lo tenías, se te consideraba dotado, ya que el rayo era muy potente para causar grandes cantidades de daño. Con esto Roland creía que la electricidad podría ser muy potente como fuente de energía. Solo necesitaba encontrar una manera de almacenarlo como maná en algo. Mientras pensaba en esto, regresó a Oldbrook. Era hora de volver a mirar la ciudad. Había pasado la mayor parte del tiempo yendo entre la mazmorra y su propia casa. Esto dejó la nueva ciudad casi inexplorada. Después de trotar un poco, estaba en uno de sus restaurantes favoritos. Estaba principalmente aquí porque la comida era barata y todavía algo sabrosa. Después de aproximadamente un mes de estar aquí, ciertas cosas habían cambiado. Una de ellas era que la nueva casa de subastas iba a abrir este mismo día. Los nuevos propietarios habían apresurado su producción y algunas de las salas no estaban terminadas, pero la estaban abriendo con una de ellas utilizable. Después de terminar con su comida, decidió echarle un vistazo. Esto le recordó el momento en que visitó Edelgard por primera vez. También usó la casa de subastas para obtener todo su dinero durante mucho tiempo antes de ser descubierto por el jefe de los gnomos. Tal vez si lo rechazaba en ese momento todavía estaría en Edelgard vendiendo sus pergaminos mejorados o ahora, armas rúnicas. Ganó mucho firmando un contrato, pero a la larga, no funcionó. Abrir un negocio todavía era algo en lo que estaba pensando, pero ahora no era el momento. La casa de subastas podría ser utilizada para vender sus productos en su lugar. Todavía no planeaba abrir un taller, aún no tenía tiempo suficiente para trabajar a tiempo completo en él. Bienvenidos a todos a la gran inauguración de la casa de subastas oficial de Oldbrook. Con la ayuda del alcalde, Roland había llegado justo a tiempo para presenciar a un gnomo con sombrero de copa y un bastón haciendo el anuncio. Se trataba de alguien de la casa de subastas. Podría haber sido el propietario o el locutor. Junto a él estaba un hombre mayor con un traje a medida. Era de raza humana y parecía tener unos 60 años de edad. Por lo que Roland sabía que este era el alcalde de la ciudad. Si estaba aquí, entonces este lugar probablemente estaba siendo patrocinado por el noble que poseía esta ciudad. Este lugar sería muy lucrativo para cualquiera, por lo que poseer la casa de subastas traería mucho dinero al noble y a la ciudad. Probablemente prohibirán la apertura de otras casas de subastas. O se necesitará un poco de soborno para que una casa de subastas opuesta comience. Tal vez algunos impuestos pesados si el señor de la isla está de acuerdo. Esto no era nada nuevo. Los ricos se hicieron más ricos mientras que los pobres fueron olvidados. Fue muy inteligente entrar en la raqueta de la casa de subastas. Este era el único lugar donde los aventureros regulares podían vender sus productos y esperar un buen precio. La mayoría de ellos no querían molestarse con cosas como vender, preferían emborracharse en el pub o cazar más monstruos. Cosas como núcleos de maná y colmillos de monstruo podrían dejarse en el gremio de aventureros con una pérdida mínima, pero conseguir un trato para algún tipo de cristal exótico o una hoja mágica que se encontró en un cofre fue más difícil. Por lo tanto, la casa de subastas sería el medio preferido de venta. Otros aventureros, comerciantes y a veces, incluso nobles visitaban esos lugares para gastar su dinero. A menos que fueras amigo de algún tipo de dueño de tienda o herrero, este era el mejor lugar para dejar tu botín. La gente de la casa de subastas se encargaría de todo. El cliente solo necesitaba regresar al día siguiente para obtener sus monedas sin preocuparse. Es decir, si su artículo pasara por el tasador, no todas las pequeñas baratijas se subastarían. Con eso me gustaría invitar a todos a la primera subasta de Oldbrook, gratis, por supuesto. Roland se animó con la parte gratuita del anuncio. Había pasado mucho tiempo vendiendo sus pergaminos en la casa de subastas de Edelgard. Sin embargo, realmente no tenía el tiempo ni el dinero para comprar nada en ese entonces. También fue contratado para trabajar en la empresa, por lo que la necesidad de vender o comprar no estaba allí. Todo lo que necesitaba fue proporcionado por su antiguo jefe a un precio más bajo de lo que podía obtener en la subasta. Después de un tiempo, se olvidó de ese lugar y solo visitó tiendas regulares. Tal vez haya algo interesante, algo que pueda ayudarme con mi problema con el generador. Otras personas también estaban interesadas, por lo que esta vez sería una sala llena. Después de una investigación adicional, la subasta no fue realmente gratuita, al menos no para cualquiera que quisiera comprar algo. La gente podía quedarse en la parte de atrás y mirar, pero si alguien quería comprar algo, tenía que comprar una pequeña paleta con un número. Con él, podían plantearlo cuando estuvieran interesados en algo como en todas las demás casas de subastas. Roland no estaba tan atado de efectivo, además de que la tarifa era solo una pequeña moneda de plata.
Con esto, también pudo obtener un asiento para sí mismo, mientras que cualquiera que no estuviera dispuesto a pagar tenía que pararse en la parte de atrás. La casa de subastas parecía un pequeño teatro, bastante similar a los otros que Roland visitó antes. Esta etapa fue un poco más grande que la que vio en Edelgard. Esto podría haber sido porque este era el único en este edificio de subastas por ahora. Mientras que en Edelgard había otros más pequeños para los artículos menos costosos. Nos gustaría llamar su atención sobre nuestro primer artículo. Este es La persona en el escenario era una hermosa dama de la variedad élfica. Esto es algo que nunca cambió, siempre sacaron mujeres de aspecto impresionante para llamar la atención. Con una belleza a un lado, los compradores estaban dispuestos a gastar más. Algo que ver con la necesidad de presumir frente a un compañero potencial. O eso es lo que Roland escuchó de alguien que lo mencionó durante una conversación aleatoria en un pub. Los artículos que se mostraron no eran nada fuera de lo común. Algunos conjuntos de pociones curativas y de maná de calidad, algunas armas encantadas, y a veces, algunos dispositivos únicos aquí y allá. Debido a que esta casa de subastas solo tenía una etapa, los artículos variaban según la calidad y no había ninguna rima o razón de cómo se presentaban. Roland esperaba que este problema se solucionara cuanto más tiempo operara la casa de subastas. Roland bostezó, había pasado al menos una hora sentado aquí sin ver nada que valiera la pena. Estaba aquí principalmente para mirar los precios de los artículos, no diferían mucho de los de Edelgard. Sin embargo, todo costaba un poco más, lo que tenía sentido, ya que las armas se importaban principalmente del exterior y la gente tenía que tener en cuenta los precios de envío. Este siguiente artículo sería perfecto para un regalo. Otra cosa llegó, la mujer colocó una caja en la mesa de subasta. No era tan grande, alrededor de 15 centímetros cuadrados. Parecía ser una especie de caja de música. Después de colocarla hacia abajo, la mujer presionó un botón desde un lado. Roland estaba usando su habilidad de detección de maná mientras miraba los elementos que lo llevaron a notar algo raro. Entrecerró los ojos mientras miraba el artilugio. Un pequeño caballo salió y comenzó a girar. La melodía no era nada especial, sonaba como una canción de cuna genérica. Eso no era realmente lo que le interesaba, miró el artículo en cuestión con la ayuda de sus habilidades. Podía ver caminos rúnicos corriendo por todas partes, algunos de ellos conectados a una piedra de maná que sobresalía a un lado. Esa cosa está absorbiendo maná de los alrededores y corriendo sobre ella por sí misma. Normalmente, cualquier elemento rúnico requería que el usuario insertara algo de maná propio. Este parecía funcionar de una manera diferente, aparentemente se activaba presionando un botón lateral. Este solo hecho hizo que Roland se interesara en este artículo. El precio inicial será 4 grandes monedas de plata. Miró la falta de paletas en el aire. El objeto era un dispositivo mágico, pero no realmente útil para los aventureros aquí. Era más un regalo para un miembro femenino de la familia. Podría arrojar algo de luz sobre su teoría del motor de maná. Si el artículo funcionaba sin necesidad de una sacudida de maná exterior, entonces tenía que almacenar maná en un lugar diferente. Decidió aumentar su número, afortunadamente nadie más parecía interesado en este artículo, por lo que lo obtendría a bajo precio. Después de investigarlo más a fondo, podría superar su cuello de botella. Capítulo 75 avanzando. Roland estaba sentado con una taza de té en la mano. Parecía que estaba en una pequeña habitación con poca luz. Estaba tomando un sorbo de algún tipo de té negro que todavía estaba dando vapor. Solo había una mesa pequeña, una silla y una pequeña cama para una sola persona apretada dentro de aquí. Esto hizo que el joven recordara algunos de los viejos dormitorios en los que solía quedarse en otra vida. Esa vez que solía odiarlo ahora podría haber sido algo que recordaba con cariño. Era un tiempo más simple, no había monstruos ocultos malvados al acecho en la oscuridad para recuperarlo en esos días. Sobre la pequeña mesa había una caja de música para ser exactos. Ya no funcionaba exactamente, ya que los resortes y tornillos que lo mantenían en su lugar estaban colocados sobre la mesa. Este era el mismo artículo que había comprado en la casa de subastas. Ahora lo estaba examinando después de conseguir un lugar para pasar la noche. Las posadas de la ciudad todavía eran paquetes de mermelada, pero los aventureros aún evadían las que costaban un poco más. Prefieren pasar la noche en los establos mientras gastan el resto en comida y alcohol. Luego, al día siguiente, podrían gastar el resto en pociones de salud para la próxima expedición a la mazmorra. Este ciclo continuó hasta que el aventurero en cuestión ganó suficiente dinero para alquilarse una habitación o pereció mientras lo intentaba. No muchos aventureros podrían permitirse una casa como Roland. Reunir 100 pequeñas monedas de oro sería algo que llevaría años. Tal vez si alguien tuviera la suerte de encontrar una espada mágica para empeñar, podría acelerar el proceso. Esto es un poco inesperado, supongo que la respuesta estaba justo debajo de mis narices. Roland recogió una parte de la caja de música que tenía patrones rúnicos. Por suerte para él, este artículo era de esa variedad y no uno encantado regular. Las armas y armaduras que se subastaron eran en su mayoría encantadas regulares. No estaba seguro, pero tal vez las botas en la mazmorra eran de ese tipo de equipo mágico. Lo que sostenía era solo una placa de metal hecha de hierro profundo. La estructura rúnica estaba condensada en ella, lo que la hacía parecer más pequeña que cualquier cosa que pudiera hacer. Este artículo ciertamente fue hecho por alguien que era más hábil que él. Eso no significaba que no sería capaz de recrearlo. Con su habilidad de depuración esto resultaría bastante fácil. El único problema sería mejorar el diseño con su propio conocimiento. Roland esperaba encontrar algún tipo de dispositivo especial o un elemento responsable de que esta caja de música funcionara. Esto lo hizo, pero en lugar de uno, fue una combinación. La pequeña placa que tenía los componentes rúnicos también tenía un zócalo. Este zócalo contenía un elemento parecido al mármol, un elemento con el que estaba familiarizado. Un núcleo de limo, Este núcleo de limo era el mineral mágico que aparentemente era capaz de almacenar maná dentro de él. Había una estructura rúnica especializada alrededor de este zócalo que mantenía el núcleo de limo dentro de él. Lo había examinado antes de desmontar la caja de música. Lo que vio fue un efecto de sifón que canalizó el maná del área circundante hacia este núcleo de limo. Este núcleo funcionaba como una especie de generador o batería. Estaba constantemente descargando el maná que había almacenado en la estructura rúnica. Así la caja de música pudo funcionar. El botón en el lado que la activó solo movió algunas partes y conectó algunas huellas
Huellas rúnicas. También había una piedra de maná presente para purificar el maná de los alrededores. Estaba conectado directamente al núcleo de limo, lo que probablemente le permitía funcionar de manera más eficiente al estar más cerca de la batería. Por cómo se veía, los componentes rúnicos solo necesitaban una pequeña sacudida de magia al principio antes de que funcionaran por su cuenta. Además del núcleo de limo, había hierro profundo involucrado. Podía decir claramente que los componentes rúnicos no se estaban deteriorando tan rápido. El diseño de la pequeña runa y su simplicidad le dieron longevidad al artículo. Incluso cuando se enciende constantemente, funcionaba bien. Parecía que si la runa mágica no pasaba un cierto umbral de uso de maná, los componentes rúnicos de los que estaba compuesta no se romperían. Al menos no cuando está hecho de este hierro profundo. Si se trataba de algún otro tipo de metal con un atributo especial de recolección de maná era desconocido. Tendría que probarlo en otros metales para ver si había una diferencia. Bueno, esto aclara un par de cosas. La persona que hizo esto fue probablemente un herrero rúnico experimentado. No se ven muchas runas en el grado alto. Esta runa era del grado alto, que era algo raro. La mayoría de los artículos en el mercado eran del grado intermedio, mientras que los altos y superiores eran difíciles de encontrar. Esta fue también la razón por la cual las mercancías que hizo se vendieron bastante bien. Probablemente los artesanos no estaban dispuestos a regalar el conocimiento de sus diseños a cualquiera. Por lo tanto, la mayoría de los herreros rúnicos terminaron con un conocimiento promedio e hicieron runas de grado promedio. Mejorar el diseño fue mucho más difícil sin mucho ensayo y error. Este sería un proceso lento, también podría ser costoso si algo saliera mal. Los componentes de runas mal conectados podrían ser volátiles, incluso explotar. Roland estaba feliz de poder omitir ese proceso con su habilidad de depuración. Si no lo tuviera, probablemente todavía estaría atrapado escribiendo runas de bajo nivel. Tal vez tendría que ir a trabajar para algún tipo de herrero rúnico que estuviera dispuesto a compartir sus conocimientos con él. Con esta habilidad, había alcanzado un grado de libertad, pero esto también le hizo tener algunos agujeros en sus conocimientos básicos. ¿Fue esta estructura de batería algo difícil de hacer? No parecía fuera de lo común. Era un caso clásico de alguien que comenzó a correr sin haber aprendido a caminar correctamente primero. Roland había colocado la pieza de metal a un lado y se preparó para irse a la cama. Con esto, tenía algo que esperar. También había ordenado que se hiciera una fragua básica en su casa. La empresa constructora afortunadamente pudo hacerlo. Lo colocarían en la cabaña de troncos por ahora mientras su taller secreto permanecía bajo tierra. Allí planeaba construir su propio horno, uno que estaba compuesto de runas. A través de esto, solo pudo hacerlo después de completar su diseño de generador rúnico. Ahora, después de mirar este juguete, finalmente era una posibilidad. Primero, necesitaría recuperar su casa, también necesitaría alambre de cobre e imanes. Esto era algo que necesitaría para crear un generador eléctrico. Este era un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Cómo funcionaba esto era de conocimiento común de su viejo mundo y no sería tan difícil de producir con sus habilidades actuales. La parte difícil sería aprovechar esta corriente eléctrica para luego producir maná. También lo necesitaba para producir más maná del que se introdujo en la estructura rúnica. Sin eso, la idea del generador fracasaría. El primer prototipo probablemente sería bastante tosco, pero necesitaba probar si esto tenía el mérito de mejorarse más adelante. Ya tenía cobre e imanes en su taller. Había conseguido algunos fuertes para el diseño de su refrigerador, sellaron las puertas bastante bien. Mientras pensaba en los próximos días se fue a dormir. Antes de que se pudiera hacer algo, necesitaba que su casa funcionara correctamente. Al día siguiente, Roland se despertó temprano. Visitó algunas tiendas para tratar de comprar cualquier cosa que pudiera ayudarlo con el futuro diseño del generador de maná. Uno de los problemas sería colocar cables a lo largo de su casa para entregar el maná a todos sus electrodomésticos. Las vías etéreas tenían un alcance muy limitado, por lo que tendría que conectarlas a su generador. La gente de este mundo hizo cables para cercas para que él pudiera comprar eso. Esos cables eran más gruesos que los cables eléctricos, pero eso solo facilitaría la inscripción de las huellas rúnicas en ellos. También se deteriorarían bastante lentamente con solo vías rúnicas en ellos. Sin componentes rúnicos que tuvieran una estructura de hechizo, los metales no sufrirían tanto daño. También podría colocar más de un camino para que el maná viaje a través del cable. Todo esto era todavía solo teórico, ya que todavía necesitaba hacer que los dispositivos fueran capaces de usar estos cables. En su mayoría serían herramientas eléctricas como un taladro o una amoladora de cinta. Esto tendría que esperar hasta que tuviera en sus manos algunos utensilios de elaboración mejores. Por ahora, Roland usó su tiempo para revisar las tiendas en busca de algo útil. El resto de su tiempo lo pasó en la mazmorra. Subir de nivel al nivel 75 todavía estaba en su agenda. No estaría de más tener una clase de nivel 2 más temprano que tarde. Así lo hizo, esta vez aventurándose a los niveles inferiores. Lo que encontró fueron más esqueletos que estaban en llamas junto con más limos. Estaba seguro de cazar más a estos últimos, ya que los núcleos de limo podrían usarse para su generador. Roland no estaba seguro de cuántos de ellos podía usar, pero podía seguir vendiéndolos hasta que descubriera esa parte. Esos dos no fueron los únicos monstruos que encontró allí abajo. Se enfrentaba a otra criatura común que había enfrentado antes, era una rata gigante. Esta era una variación del viejo enemigo que era de color carmesí oscuro. Rata gigante carmesí L14. La única diferencia entre este y los que vio en la ciudad de Carven. Estos eran de mayor nivel y también algo resistentes al fuego. Para él, que estaba por encima del nivel 70, esto no era un gran problema. Con un par de puñaladas de su espada armadora, el monstruo cayó. Fue reemplazado rápidamente por otro. Estos grandes roedores rara vez vagaban solos. Esta es una buena práctica. Roland aprovechó esta oportunidad para entrenarse cuando luchaba contra múltiples oponentes. El truco no era rodearse. Esto era más fácil en estos pasillos, ya que solo necesitaba retroceder sin dejar que ninguna de las ratas monstruosas lo pasara a un lado. Si no tuviera cuidado, podría encontrarse contra una pared. Eso era aún mejor que estar rodeado, al menos no necesitaría cuidarse la espalda. Has ganado 7 puntos de experiencia. Has ganado 8 puntos de experiencia. Has ganado 6 puntos de experiencia. Hizo un trabajo rápido con las ratas grandes que eran aproximadamente del tamaño de un perro de tamaño mediano.
fueron una especie de pérdida de tiempo, ya que la experiencia que estaba ganando ni siquiera superaba los 10. Ninguna de estas criaturas tenía piedras de maná y los dientes o garras de rata no se vendían por tanto. Necesito llegar a los niveles inferiores. No obtendré mucha experiencia a menos que me enfrente a monstruos de nivel 2 de nivel inferior. Este era un hecho que él ya sabía. Desde que alcanzó su tercera clase de nivel 1, subir de nivel se había vuelto difícil. Incluso después de luchar contra monstruos de nivel 2 y todos esos bandidos, no fue recompensado con tanto. Usar su tiempo para crear equipos rúnicos de alto nivel le traería mejores resultados. También se estaba quedando sin la hazaña esquemática de elaboración que le permitió llegar a este punto tan rápido. Roland sacó el mapa del laberinto y comenzó a examinarlo. Ahora estaba en la sección inicial del tercer piso. Los ataques de monstruos eran más frecuentes aquí y los pasillos también eran más anchos. Esto permitió a los monstruos más área para maniobrar. También existía la posibilidad de que se acercaran sigilosamente detrás de una persona desde uno de los pasillos laterales que se pasaron. Mientras se tomaba un momento para comer algo, buscó la forma más rápida de llegar al nivel inferior. Quería tomárselo con calma, pero estos monstruos no estaban demostrando ser muy lucrativos. Cualquiera de las partes del cuerpo del monstruo que podía vender no valía más que el pergamino mágico más simple que podía hacer. Cultivarlos por dinero no sería algo que valiera la pena y la experiencia también fue mala. Esta seguía siendo la forma más segura de subir de nivel sus habilidades de tipo guerrero, por lo que lo estaba soportando. Después de comer, se aventuró a luchar más, pero ahora, si no había una piedra de maná o un núcleo de criatura, simplemente dejaría todo atrás. Este laberinto aparentemente tenía 10 niveles de profundidad. Cada nivel aumentaba el nivel del monstruo en aproximadamente 5. En el 10º y último nivel, te enfrentarías a criaturas cercanas al nivel 50. Algunos monstruos en el segundo nivel se podían ver allí, lo que significaba que la mayoría de los aventureros por debajo del rango plateado no serían vistos vagando allí solos. A lo sumo, un grupo completo de aventureros de acero podría esperar sobrevivir allí abajo. Continuó su camino bajando a los niveles inferiores. Cuanto más abajo iba, menos aventurero veía. Esto significaba que habría más botín para encontrar, pero también más monstruos para atravesar. En los niveles superiores, una persona no se encontró con tantos monstruos como todos los demás grupos de aventureros los estaban eliminando. En el cuarto nivel, luchó contra otro nuevo monstruo. Parecía una iguana y en realidad podría producir algo parecido a un aliento de fuego. Esta fue también la primera vez que realmente necesitó activar su escudo mágico para defenderse contra este aliento de llamas. Salamandra bebé L21. Era bastante grande para algo considerado un bebé. Mientras que las ratas eran del tamaño de un perro de tamaño mediano, esta sería similar a una raza más grande. Estaba cerca en especificaciones de un lobo adulto y tenía algunos dientes afilados para acompañarlo. Roland bloqueó el ataque de fuego con su escudo. La magia activada fue suficiente para no hacerle sentir calor. La runa de resistencia a las llamas funcionaba bien. En el momento en que el monstruo se quedó sin aliento fue el momento de atacar. Esta vez usó su runa de empuje de maná para ensartar al monstruo con aspecto de lagarto rojo. La salamandra no pudo reaccionar a tiempo. Recibir un golpe del torrente de maná fue suficiente para matar a esta criatura. Has ganado 18 puntos de experiencia. La cabeza del monstruo explotó en muchos pequeños trozos que ensangrentaron la pared detrás de ella. Podía sentir que este tenía una piedra de maná escondida en su abdomen. Necesitaba meter sus manos en sus entrañas para sacarlo. No era la mejor sensación, pero después de haber matado a muchos monstruos, estaba acostumbrado a este tipo de trabajo. Miró al monstruo derrotado mientras se preguntaba si realmente no había nada que valiera la pena tomar de él. En momentos como estos fue cuando recordó que tener miembros del partido tenía sus ventajas. No necesitaría pasar por cadáveres de monstruos muertos al menos. Antes de que pudiera decidir sobre su próximo movimiento, apareció otra de esas salamandras. Probablemente atraído por el hedor de la sangre. Entrenar mis habilidades de escudo es bastante fácil en este tipo de lugar. Miró al monstruo que estaba listo para exhalar un poco de fuego. Su escudo comenzó a brillar en un tono azul que tenía un ligero tinte rojo. En el momento en que el ataque de fuego se conectó con su superficie mágica, comenzó a dispersarse. Roland notó que derrotar a este tipo de monstruo era bastante fácil si lograba resistir su ataque de respiración. Permaneció estacionario después. Probablemente el uso de maná dejó a su cuerpo incapaz de evadir cualquier ataque que viniera por él en ese periodo de tiempo. Si otros monstruos como este tuvieran el mismo punto débil, sería algo que necesitaba descubrir más tarde. Has ganado 17 puntos de experiencia. ¡Wow! Después de que esta salamandra bebé mordió el polvo, apareció otra. Parecía que estaba atrayendo atención no deseada. Prefería adoptar el enfoque astuto mientras esperaba su momento, pero esta también sería una buena oportunidad para acumular experiencia. Roland sonrió un poco y usó el mango de su espada en su escudo. Se produjo un sonido fuerte para llamar la atención del monstruo sobre él. Este, en lugar de lanzar un ataque de fuego, decidió cargar hacia él. Su boca se abrió de par en par mientras intentaba masticar una de sus piernas. Pero lo único que ese monstruo pudo masticar fue acero duro y frío cuando Roland le dio un golpe de escudo en la cabeza. Con sus niveles de fuerza de herrero, fue suficiente para detenerlo momentáneamente. Has ganado 15 puntos de experiencia. Con un pequeño golpe en la cuenca del ojo, el monstruo estaba abajo para el conteo al igual que los demás. El lugar en el que estaba se estaba llenando lentamente por los cadáveres de monstruos salamandra. Como parecía, esto no era todo, ya que escuchó el arrastrar los pies de las garras del lagarto desde la distancia que venía en su camino. Supongo que la diversión comienza a partir de este nivel. Roland miró su equipo que todavía estaba en condiciones de trabajo. Quedaba suficiente jugo en las runas para que se quedara aquí por un par de horas más. Tal vez ahora podría mejorar esas habilidades a un ritmo más moderado. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.